11:03, saliendo en vivo y en directo por todas nuestras plataformas de UMAC TV, Universidad de Magallanes, Instagram, Facebook, YouTube y el canal de TV Red. Búsquenos haciendo Región en Diálogo esta mañana de viernes. Rodrigo, ¿con qué nos vamos ahora? Dejamos el reino fungi de lado. ¿Y la paleontología? Y la paleontología. Nos vamos al reino de los impuestos. Esta época, claro, el reino esperada, de los impuestos, así es. La famosa Operación Renta. La famosa Operación Renta, que abril es sinónimo de Operación Renta en Chile. ¿Ya? Porque sí, como el inicio de clase. Claro, además que es un proceso que cada año genera dudas, inquietudes y bueno, y también expectativas, especialmente cuando se trata de devoluciones o pagos de impuestos. Justamente. Siempre. Pero más allá de lo administrativo, este trámite también es parte de nuestra vida cotidiana y tiene un impacto, ¿cierto?, directo también en el bolsillo de las personas, quienes deben declarar, cuáles son los errores que se deben evitar, es recomendable o no aceptar la propuesta del Servicio de Impuesto Interno, son dudas que vamos a aclarar. Todos los años preguntas, siempre hay algunos cambios también. Los porcentajes siempre quedan con algunas dudas, así que para ello nos acompaña dos docentes de nuestro Departamento de Administración y Economía, Ricardo Méndez, Adolfo Canales. Bienvenido, buen día. Para ambos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, muchas gracias por la invitación, así que contento aquí en compartir con ustedes. Muy así es, y apoyar también esta labor de vinculación con el medio que hoy día también estamos proponiendo desde nuestra dirección de comunicaciones junto con el canal. Bueno, partamos de lo básico. Bueno, y no sé quién ahí quiere partir. ¿Qué es la Operación Renta y por qué es tan importante hacerla cada año? La Operación Renta, para darte el puntapié inicial, es donde tú declaras todos los ingresos que tuviste durante el año. Y lo más importante que conversamos ayer con un amigo, que es de autodeclaración. Tú eres responsable de lo que estás declarando. Por lo tanto, prima el principio de buena fe. Entonces, si tú tuviste honorario, sueldo y acumulaste otros ingresos, tienes que declarar. Lo importante, igual, lo interesante, es que si tú tuviste criptomonedas, también tienes que declarar las ganancias. Si percibiste algún arriendo, también tienes que declararlo si es que corresponde. Entonces, es uno de quizás de las declaraciones más éticas que existen, que deberían cumplirse a cabalidad y que nadie debería rehuirse de hacerlo, si es que le corresponde hacer. Entonces, partamos de esa premisa, que es una autodeclaración. Ya, o sea, ¿quiénes, claro, a quiénes les corresponde, bien decías, Adolfo, quiénes están obligados a hacer este trámite? ¿Todos los trabajadores o hay excepciones? Mira, en realidad, como norma general, las personas que tengan ingresos sobre 11.265.000 pesos aproximados, ya que todos los años va cambiando por los reajustes. Pero por otro lado, si yo tengo 2 sueldos, sí, tengo que hacerlo. Si tengo honorarios, tengo que hacer mi declaración. Pero también si es que tengo beneficios para la gente común y corriente, es cierto que de repente dice, tengo niños estudiando y me descuentan impuesto único. Claro. Entonces lo hago para que me recupere un poquito de ese impuesto único. Otra persona dice, pago un crédito hipotecario con beneficio tributario de 55 bis. Entonces también puedes recuperar impuesto único. Los que sí o sí tienen que declarar, las pymes. El mundo pyme, todas las personas, y también uno dice pyme, pero son las grandes empresas. Todas las pymes tienen que declarar, más o menos estamos hablando de 1.200.000 empresas en Chile, y los socios de las pymes también tienen que declarar. Claro. Todo el que percibe algún tipo de ingreso. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, la norma dice si tienes 2 o más ingresos tributables. Y ahí tienes que ya pensar que tienes que hacer tu declaración. Y muchas veces te encuentras con gratas sorpresas que tienes devolución. Y también con grandes decepciones como los honorarios. También, exactamente. El proceso inició, ¿hasta cuándo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Mira, el proceso partió el 1 de abril. Para los contadores parte mucho antes. Los que trabajamos con pymes parte en febrero prácticamente. Pero para las personas partió el 1 de abril y se puede hacer con pago hasta el 30 de abril. ¿Cómo eso con pago? Con pago si me dio a pagar impuestos, ¿cierto? Si me dio a pagar 30 de abril. Si lo hago el 2 de mayo, ya tengo multa, ¿ya? Pero con devolución es hasta el 8 de mayo. Y eso es muy importante recalcar, porque hay gente que tiene devolución y de repente llaman complicado el 4 de mayo y te dicen, Adolfo, no declaré la Operación Renta. No te preocupes si tienes plazo hasta el 8. Pero ojo, que los años anteriores era plazo hasta el 9.
Entonces a veces puede haber algún colega distraído que no se ha profundizado porque está metido en la pega, y si la hace el día 9, multa y se pierden devoluciones también en algunos casos. Entonces hay que estar atento. Pero plazo fatal para devoluciones o sin movimiento, 8 de mayo. Y con pago, 30 de abril. Hay una multa asociada para quienes no... Diferentes tipos de multas, algunas son más suaves, otras más agresivas, y pérdidas de beneficios también. Entonces, por eso este tema para los contadores, y ahí para que la comunidad lo entienda en general, por eso este tiempo andamos un poco nerviosos, porque andamos pensando, vienen pensamientos cruzados, todo el tema, entonces hay que responder a todo. ¿Hay muchos cambios para este año? Para este año hubieron cambios, pero cambios como de orden de información nomás, pero mayores cambios no hubieron. Lo único sí que la gente de honorarios, de su retención, yo estoy sacando un promedio, recuperan como el 5% de lo que realmente recuperaban antes. Es decir, si tu retención de honorario era 1 millón, solamente recuperas 50.000 pesos. El resto se va para la previsión. Muy interesante. Bueno, quiero sacarlos un poquito de lo práctico para llevarlos a lo macro, ¿verdad? Ambos contadores auditores de profesión, haciendo sus funciones también en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad. ¿Cuán relevante es que este proceso también se involucre de manera... así, tal cual, más práctica en las y los estudiantes, y que sepan también ellos tal vez orientar a las personas? De repente sabemos que es muy, muy común, sobre todo en estos últimos tiempos, ver algunas instancias de colaboración donde estudiantes van y apoyan a las y los contribuyentes. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la formación? Es que el tema es tanto en la carrera nuestra como en la de Derecho, Sí. que también se estudia tributaria, son las distintas especializaciones. Ya. Y la formación de un contador auditor, por ejemplo, en la Universidad de Magallanes, tiene especialización en finanzas, auditoría, contabilidad, tributaria. Por lo tanto, el resultado final del trabajo va a ser más que todo una motivación del alumno, tanto en nuestra carrera como en Derecho. Y una de las áreas de menos participación es tributaria. ¿De menos participación? Menos participación. En Derecho, nadie le gusta la tributaria. ¿Y eso por qué? ¿Y a qué lo...? En contadores, muy poco les gusta la tributaria. Porque es un tema muy complejo, muy técnico, muy dinámico. Ustedes estaban preguntando qué cambió. O sea, Sí, es dinámico. es como el derecho laboral, que tampoco es una cosa común. Por eso que los especialistas en derecho laboral, los especialistas en derecho tributario, sean abogados o contadores, son escasos. Y por eso también las remuneraciones son más altas en este tipo de campo, porque implica un manejo técnico fuerte, o sea, una especialización permanente. Claro. Y por esa razón la mayoría, tanto de contadores como abogados, se dedican a otros ámbitos de la profesión, porque son menos. De hecho, como yo le decía a Adolfo, yo manejo la tributaria como un concepto marco. Ya. Si usted me pregunta en puntual de algo concreto, más complejo, porque hay que estar en el tema. Metido, claro. Además que hay que especificar, como decía Adolfo, empresas y personas. Las personas tienen rentas muy específicas. En cambio, las empresas necesitan contabilidad. Entonces hay contabilidad completa, contabilidad no completa, hay renta presunta. Entonces, en el caso de la empresa es mucho más complejo, porque tienen que llevar todo un sistema, los software, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso estamos empezando en febrero, es todo el año. Todo el año. O sea, en cambio, en el caso de las personas, las oficiales, las que están formalmente registradas, tienen todo en línea. Sus sueldos, sus imposiciones, sus honorarios, el banco informa su depósito a plazo. Por ejemplo, no sé, muchos de los empleados públicos tienen cuotas en Copeuch. Claro. Basta que usted tenga una acción en Copeuch y ya le sale un dividendo, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Usted tiene una libreta de ahorro, también aparece, y todo eso está registrado. En cambio, la empresa, que está en esa área, tiene que prepararlo. Entonces, es una situación compleja, y por eso se llama operación renta. Toda una operación. Claro. Y que en el fondo tiene dos partes, como decía Adolfo, una que hay que pagar y otra que hay que recibir. O sea, el fisco por un lado recauda y por otro lado tiene que devolver. Todo lo que son pagos previos, por ejemplo, los honorarios se le descuenta,
Cuando usted saca su retiro voluntario de la AFP, le descuentan, las empresas tienen que pagar los PPM, todos esos pagos anticipados, el fisco los cobra. Después, al cierre del año, se ve si paga o no paga, y lo que no paga se devuelve. Se salía por ahí el otro día una estadística, más se devuelve desde el punto de vista de cantidad de personas que lo que se paga. En Chile pagan impuestos alrededor de un 27% de la población. El otro porcentaje no paga impuestos. O sea, los que pagan impuestos es una minoría. Y de las empresas, son muchas miles de empresas que son pequeñas, que tampoco terminan pagando impuestos. ¿Por qué? Porque su renta no da para el pago de impuestos. Claro. Y por eso que se han hecho tantas reformas, tratar de ser más, Exacto. lograr equidad en el tema, pero es muy difícil, porque cada área es muy distinta. O sea, una gran empresa como la minería, por ejemplo, o un conglomerado comparado con una microempresa, Mucha entonces diversidad de uniformar es muy difícil. Y por eso las últimas reformas han fracasado. O sea, todas las últimas reformas tributarias han fracasado. Ahora se propone una nueva dentro de 40 y tantas medidas. Muchos intereses también de por medio. Sí, o sea, se mezcla a varios aspectos. Lo que está claro es que la única forma que tiene un país de financiarse es con impuestos. Ustedes han visto películas, comedias de los impuestos romanos, por ejemplo, de siempre. Las naciones, los países, las organizaciones se financian con impuestos. Claro. Y lo que se discute es la equidad de los impuestos. ¿Quién paga más, quién paga menos? Y por eso que hay impuestos que son progresivos. Ahora reclaman, por ejemplo, que está el impuesto al lujo. La patente de los autos lujosos creo que pagan unos cuantos millones adicionales. Ese tipo de situaciones son porque el Estado necesita recaudar. ¿Y en qué se gasta? Obviamente en salud, educación, obras públicas. Y la operación renta, pero no es, tengan cuidado, es parte del impuesto que se llama la renta. Pero previo están, por ejemplo, las contribuciones. Hoy día este mes hay que pagar contribuciones. Vence la primera cuota de las contribuciones. Durante todo el año ustedes pagan IVA. Entonces, un gran ingreso que tiene el Estado es por el IVA. Pero el IVA es mensual. No requiere grandes cálculos. Vendió 100, paga el 19%. O sea, listo, claro. En cambio, este sí requiere todo un proceso. Si ustedes revisan, por ejemplo, el formulario 22 donde se declaran los impuestos, tiene unas 400 líneas con declaraciones, con crédito, con descargo, pero este no es el único impuesto que tiene el fisco. De hecho, esto recauda menos que el IVA. El IVA recauda mucho más. O sea, los impuestos especiales también están de moda ahora, reclamos del impuesto a los combustibles, porque aparte del IVA pagan los impuestos específicos. Están los impuestos al lujo, etcétera. Entonces, este es uno de los tantos impuestos del fisco. Pero, como decía Adolfo, es un proceso que se acumula durante el año. No es todos los meses como el IVA. Que se declara, bueno, el IVA es todos los días. Sí, claro. Sí, es cotidiano, digamos. Es cotidiano y al fin de mes cada empresa tiene que hacer su declaración. Y entonces pasa más inadvertido todo este movimiento, pero recauda mucho más que... El ámbito tributario, pero silencioso, pero vivo, ¿cierto? Y de una complejidad, como usted dice. Adolfo, ¿tú concuerdas con el profesor en el sentido de que cómo también uno se prepara para manejar todo este dinamismo, esta complejidad? Además, ya a puertas de esta nueva reforma que se va a trabajar, que se está proponiendo. Son varios temas. Es un tema, una vorágine. O sea, aprovecho a hacer un paréntesis que para un exalumno de esta casa de estudio, en mi área es un honor estar acá compartiendo con el profesor Ricardo Méndez. Si me hubiesen dicho hace 31 años atrás que cuando egresé iba a estar en esta situación, no lo iba a quedar, no lo creía. Gracias a usted, realmente había estar aquí. Entonces parto con eso primero, y lo otro sí, reafirmar lo que hizo don Ricardo. Los impuestos, cuando tú analizas el presupuesto de la nación, los impuestos son el 68% de los ingresos. En impuesto renta, que esto como por las asignaturas que me toca impartir, un 30% en la renta, pero el más grueso el IVA, el 50 y tantos %, y después vienen los otros impuestos. Ahora, el tema de
cuando uno habla de inteligencia artificial, por ejemplo, para que vayamos sintonizando igual, y la facilidad de hacer las cosas, aunque haya un super cerebro capísimo de inteligencia artificial, para entender las normas chilenas tendría que ser un cerebro pero muy especial, o sea, yo creo que de un siglo más, porque todo va a pasar por algún momento en que se sinceren los impuestos y más que nada se simplifiquen. Mientras eso no exista, estamos nosotros para tener que estudiarlo. Ahora nosotros va pasando el tiempo que algunos nos vamos especializando, algunos están, los que trabajan en minería, el royalty minero, qué sé yo, lo que es IVA es algo más transversal para todos, pero cada uno se va especializando en su nicho. Nosotros en Magallanes, por ejemplo, tenemos las leyes de excepción, que son extraordinarias, o sea, ahí tenemos muy buenos exponentes regionales en leyes de excepción, y cuando tú lo hablas con un buen profesional de Santiago, ellos se van o sea, nosotros nos vamos en collera porque son temas propios de la región. Entonces todo este tema del aprendizaje de los temas tributarios muy desafiante. Por eso igual es desafiante llevarlo al aula. Porque cuando uno está estudiando, como que uno se le cruzan todas las materias, te están pasando diferentes cosas, pero no tomas en cuenta la importancia que tiene tanto el punto de vista ético, como conversamos al principio, como de necesidad como país, y al mismo tiempo de complejidad de normas que se cruzan. Así que es un desafío, y impuesto interno, que ahí ya me coloco la ex camiseta de dirigente que tuve en el Colegio de Contadores, que reclamábamos mucho por el tema del funcionamiento de la página, porque uno también se pone exigente porque uno creció. Yo acá en la universidad, cuando estudié, usamos esos computadores grandotes con unos disquetes cuadrados, esos 5 1/4. Entonces uno creció con este tema. Entonces algunos lolos de repente dicen, jovencitos, señoritas, pero que ustedes capaz que no saben de tecnología. Digo, no, si la tecnología creció con nosotros, lo fuimos acompañando juntos. Todavía no viene un quiebre tecnológico, pero resulta que por eso exigimos, porque es tan enredado esto que realmente necesitamos herramientas buenas para trabajar. Y los conocimientos son sustanciales. También el tema de trabajar en comunidad, compartir con otros colegas para poder ¿cómo se llama esto? Llevar sacar dudas en conjunto. Es muy necesario el trabajo de gremial, es muy importante. No, gran experiencia ahí también en el gremio. Totalmente. Y bueno, y toda la experiencia también del profesor Ricardo ahí en el área, sin duda que también ayudan a comprender este diagnóstico que hay referente a la disciplina y al área propiamente tal. Que sí, para todos. Nosotros incluso como ciudadanos ya nos hablan de operación de renta y pensamos que ya es algo enredado per se. Entonces buscamos ayuda, buscamos asesoría. Ahí tienes llamando a un amigo. Es un clásico, la verdad. Así es que se agradece también el espacio para poder tal vez poner sobre la mesa estos temas, desde la formación y desde lo práctico. En esta época los contadores tenemos 1 millón de amigos, porque llegan todos los que nos vemos durante todo, no los vemos en Navidad, en la fiesta patria, no, pero llegan todos los amigos por WhatsApp. Los mensajes. Una consulta. Dice. Sí. Lo que pasa es que en Chile las rentas tienen un gran nivel de clasificaciones. Ya. En general, uno ahora renta a las personas, renta a las empresas. Pero dentro de la renta de las personas, como decía Adolfo, están los sueldos, están los honorarios, está la participación en sociedades, están los intereses, los de un depósito a plazo, como les decía yo, el participar en Copeuch. Cuando usted participa en Copeuch, es codueño de Copeuch. Claro. Y por lo tanto, si hay una distribución de dividendos, aunque sean 20 pesos, está. Entonces, la cantidad de tipos de renta son muy, muy distintas, como hablaba, por ejemplo, de arriendo, de venta de inmuebles. Si usted vende un inmueble y con un valor diferente al de compra, entonces todo ese tipo de cosas no es como la empresa que está contabilizado. No. Es aparte. Entonces, en el caso nuestro, es mucha variedad. O sea, uno siempre pide, como decía Adolfo, simplifiquemos el sistema de impuestos. Como el IVA, por ejemplo, que es muy simplecito. O sea, no hay mucho que discutir. Solamente se discutirá cuando está afecto, cuando no está afecto, en el caso de zona franca, qué sé yo, pero en general es simple el funcionamiento. Pero la renta es una... Palabras mayores. Llega abril y surge la misma pregunta. Y más. Y otras más. Porque en definitiva, la operación renta, aunque se habla de que declaran la empresa, pero esa es la primera parte, porque las empresas tienen personas que son dueños. Entonces se declaran las empresas, pero también declaran los dueños. Eso es en definitiva lo que están declarando son las personas ahora. Porque lo que gana la empresa son de los dueños, y los dueños tienen que tributar.
Y eso es lo que se llama el impuesto global complementario. O sea, en el fondo lo que nosotros estamos declarando es el impuesto global complementario de todo lo que son las rentas de primera y segunda categoría. Y hay un impuesto adicional, que es un caso especial, pero en general lo que tengo que agregar yo, lo que tiene que agregar Adolfo y mucha gente son el impuesto global complementario. Porque tenemos más de una renta. ¿Qué significa más de una renta? Un sueldo, un dividendo, un depósito a plazo, un arriendo, una venta de acciones, un retiro del AFP. Entran al cálculo, tablita, porcentaje, a pagar, lo más probablemente a pagar. Y está entre medio todo este tema de los créditos al impuesto por dividendos, con casos especiales. Hay rebajas de impuestos, hay muchas, de distintos tipos. Entonces, el especialista, ya sea contador o abogado en tributaria, tiene que manejar todo eso. O sea, es realmente complejo. Por eso yo le decía que no es un ámbito normal de trabajo de los egresados de estas dos carreras, no es lo normal. Nos dedicamos a otra cosa. O sea, yo me he dedicado más a la parte macro del impuesto, que es la parte de la inversión, la parte financiera, como eso le decía yo, o sea, aquí los que pagan impuestos son los menos. De la mayoría de las micros no pagan impuestos. Por eso es que había un colega que proponía ¿para qué hacemos todo un aparataje de cálculo para la pyme, la microempresa, si no va a pagar? Entonces, esa propuesta es simplifiquemos el impuesto. O sea, o cambiarlo por nuestros países, por ejemplo, como pasa con el royalty minero. Usted no paga por el negocio, paga por la actividad. Usted está en una actividad, es como la renta presunta. Usted está en cierta área, pague. Le vaya bien, le vaya mal, usted paga por estar en la actividad. ¿Qué conocen usted de otros países? ¿Es similar? ¿Sistemas parecidos? Mira, por lo menos en lo que es Sudamérica, cuando uno, por el Face, de repente uno va agregando gente por diferentes motivos, otros colegas de otros lugares, ¿cierto? Y yo veo que es muy similar. Incluso con algunos docentes que vienen a hacernos clases a nosotros, que trabajan en Santiago. Ellos, por ejemplo, uno fue a España y se juntó con españoles, sudamericanos, y el sistema tributario chileno sigue siendo elogiado. O sea, nosotros tenemos que pensar que el sistema tributario empezó una evolución desde el año 1995, y en los mismos años que se llegó al 2000, al crecimiento económico que tuvo Chile, independiente de los bemoles sociales, se marcó un orden tributario muy importante, del que fue padre el señor Echeverry, que después hace poco fue director y tuvo un mal pie. La segunda parte dice que no son buenas, pero la primera fue buenísima. Muchas de las cosas que se marcó en esa época de ese gobierno siguen hasta la fecha marcando pautas. Y nosotros nos quejamos. Entonces el profesor decía, y nosotros nos vimos quejando. Yo le digo, pero es que nos acostumbramos a que las cosas funcionen bien. Pero otros sistemas funcionan. Lo que cambia es la competitividad tributaria, que es lo que ahora se discute con la última reforma tributaria, que fue un discurso de 4 años que tuvo especialistas de tributaria del sector en ese momento oposición y que ahora van a ser gobierno, de que nosotros tenemos que ser tentadores para los capitales extranjeros. Tenemos que tener, nuestras cargas tributarias no tienen que ser tan pesadas para que cuando nos comparen con Perú, Colombia, Brasil, por ejemplo, prefieran invertir acá en Chile. Claro. Entonces, ese tema, y ahí es donde viene la complejidad, porque recién les comentaba, cierto, que el 68% de la nación, del presupuesto de la nación es de impuestos. Entonces tú dices, bajo el impuesto, es una apuesta a bajar impuestos para que haya crecimiento económico. ¿Quién me asegura que hay crecimiento económico? Entonces, todos esos desafíos que ya son macroeconómicos, nosotros los contadores a veces podemos opinar, como lo anoté acá, cómo afecta una parte de la reforma, por ejemplo, pero no podríamos opinar si es bueno o malo, porque no tengo la visión. Ahí quizás habría que llamar a un economista, como el exalumno igual, don Juan Luis Ollarzo, que igual es venido por acá, creo, y está siempre presente en los medios, porque ya es un tema más macroeconómico. Pero volviendo al tema tributaria, ¿qué es lo importante? Que las personas pregunten. El ciudadano común y corriente, como dice don Ricardo, antes de vender una casa, pregunte, ¿es buen tiempo para vender? Un caso bien concreto y muy cortito. Fallece un familiar y deja herencia. Ya, bueno, la pena porque falleció el familiar, pero después tenemos una casita. ¿Y qué hace la familia? Lo vende antes del año. Y el otro día una persona que vendieron una casa 500 millones, por ejemplo, que era una buena ubicación, cada uno se embolsó 160 millones o 130, y el impuesto de renta eran 30 millones de pesos. Entonces yo le dije, hubiesen esperado 6 meses más y se hubiesen ahorrado
esos 30 millones de pesos. El costo era un beneficio por la paciencia. Claro. Pero no preguntaron antes y cuando la leche ya está derramada. Entonces, la cultura chilena es, no mire tanto TikTok, no mire tanto YouTube, sino vea programas especializados, Sí. ¿cierto? Vea Hay cosas. que informarse, no desinformarse. Exactamente. Revisar este video va a quedar disponible ahí en YouTube para los que les Oye, interese. Adolfo, bueno, y yendo a tu planteamiento justamente de informarse, de preguntar, de asesorarse, yendo a la operación renta propiamente tal, ¿cuáles son los errores más frecuentes al momento de declarar? Mira, los errores más frecuentes y el más anecdótico es cuando el contribuyente hace solo su declaración y como el fisco no vio que tenía otro ingreso, lo declara como está. Es el por si pasa, el ya. PSP, por si pasa. Y resulta que después el fisco hace reprocesos y dice, oiga, usted nos declaró Ya. este Apareció ingreso. acá el- Y ahí después aparece el como uno para que rectifiquemos por intento. Entonces es un error frecuente. ¿Ya? Otro error frecuente es cerrar declaraciones de renta sin tener todos los datos del balance cuando son pymes. Y los clientes muchas veces omiten información, no por mala intención, sino porque andan corriendo con su negocio y después te dicen, y la declaración ya sale mal y cuestionada por lo mismo. Nosotros tenemos que pensar que después de la operación renta viene el proceso más importante, que es la retroalimentación, en donde nos encontramos con nuestros colegas, que también hay muchos egresados de la Universidad de Magallanes en fiscalización, y ellos vienen y nos dicen, oye, llegó el momento de fiscalizar, ¿por qué no declaraste esto? O justifícame esto otro. ¿Ocupaste un beneficio tributario? Muéstrame, ¿por qué lo ocupaste? Evidencia, claro. Entonces, la idea es que si se ocupa cada cosa, se haga bien desde el principio, como principio de calidad total. Y lo otro que es importante, que la gente que tiene pymes no busca contador a tiempo. Se deja para marzo y abril porque piensa que es sencillo. Pero ya como ha concluido igual don Ricardo, este proceso es una vorágine y a veces lo más sencillo de repente se complica por algún factor Hay que específico. anticiparse entonces. Para el contribuyente, tiene que esta propuesta que hablan todos que ofrece el impuesto El interno. Sí, ¿Le damos a aceptar de una? No, lo que o pasa, no? como dice Adolfo, el servicio propone esa declaración en base a los datos que tiene a esa fecha disponible. Ya. Y por eso cuando usted la declara, dice expresamente la declaración jurada que sale. Claro. Usted es responsable de lo que está De toda la declarando. información, Claro. claro. Claro, o sea, lo que hace es una propuesta en base a los datos disponibles a esa fecha. Pero como dice Adolfo, si faltaba un dato, si faltaba este otro, no se declaró, el error no es del servicio. El error es del contribuyente. contribuyente. Ahora, uno quisiera, como dice Adolfo, que el servicio estuviese mejor alimentado, pero eso son tantos los bemoles que... Sí. Pero después de la fiscalización vienen apareciendo cositas. Por ejemplo, en el caso de las empresas, los gastos rechazados, etcétera, etcétera. Después están los reclamos ante el Tribunal Tributario y Aduanero, las Cortes de Apelaciones, porque la operación renta es lo visible, pero detrás está lo otro. El pago de impuestos, la devolución de impuestos, las multas, los intereses, los reclamos, los juicios en el Tribunal Tributario, las apelaciones a la Corte de Apelaciones, las apelaciones a la Corte Suprema. O sea, el proceso es largo. O sea, y lo que es peor es que muchas veces no concuerdan los fallos de la Corte. A pesar que puede estar en la misma corte, con los mismos integrantes, hay fallos distintos en la parte tributaria, en la parte laboral, una discusión que se tiene y reclamos que se tienen, que muchas veces, aparentemente situaciones iguales, fallan distintos. Entonces también están las instancias de reclamo. O sea, aquí el Servicio de Impuestos Internos tiene muchas atribuciones, pero el contribuyente también tiene sus derechos. Claro. Y tenemos esas deberes. instancias, ¿cierto? El Tribunal Tributario y la Corte de Apelaciones, e incluso llegar a la Corte Suprema con los reclamos. Ahora, eso tiene un costo, por eso que Bien. ustedes no van a encontrar esos reclamos en personas con bajos ingresos o con empresas pequeñas. Estamos hablando de cuando hay grandes intereses empresas. mucho más grandes. Y el caso extraño, por ejemplo, ENAP o Codelco reclamando contra el fisco. O sea, el fisco contra Codelco o el fisco contra ENAP. Y ellos van al Tribunal Tributario y pasan a la... O sea, Como reclamarse a porque sí como mismo. institución, como empresa, tiene los mismos derechos que cualquiera. Claro. O sea, si van a Su pagar interés impuestos, también. están fiscalizados de la misma manera y tienen los mismos derechos. No porque sean de origen fiscal, Claro.
Entonces, el proceso es mucho más amplio de lo que se ve acá. Esto es la puntita del iceberg. Más Sí, acotado. Detrás hay mucho, o sea. Sí. Pero sí, los juicios son ya para cosas más grandes. O sea, Acá algo importante igual de comentar que en esta relación tributaria que tenemos con el fisco como contribuyente, tenemos que pensar que cada vez que llenamos un formulario abajo dice declaración jurada. sí. Tú pagas tu IVA y abajo dice declaro fielmente que los antecedentes son fidedignos, y la gente no lo toma con esa claro. lo ve con más liviandad porque cree que es un proceso más, y eso es lo que la gente tiene que tener este cuidado también, en no meterse en lío, que estamos también en un proceso de los delitos económicos, endurecimiento de las normas, que de repente por hacer algo absurdo, ayudar a alguien, nos podemos meter en un lío que puede ser con implicancia tributaria, pero además de todo lo que ha comentado don Ricardo, puede tener también una arista fiscal, en fiscalía me refiero. A eso me refiero. Entonces podemos pasar a delito, y el 97 número 4 del Código Tributario tiene penas de cárcel para los contribuyentes cuando mienten con alevosía, con conocimiento. Entonces todos estos trámites son serios y mucha gente a veces lo toma como a la ligera porque piensan que la página del servicio lo hace solo, aceptar y enviar, que le digo yo, y no es tan así. No están así. Bien. Quiero complementar lo que dice Adolfo en el sentido de que lo que la ley, específicamente el Código Tributario, sanciona el dolo. Si usted se olvidó de declarar algo, es un evasor de impuestos, pero no hay dolo. Claro. Pero si usted intencionadamente hizo algo, Claro. Ahí cambia. como es la De evasión figura, tributaria, sí. pues que hay toda una serie de normas para evitar la evasión tributaria, la norma general, la norma específica, porque es lo que se pierde en Chile por no cobrar impuestos es altísimo. Piensen ustedes que estadísticamente se dice que alrededor de un 30% de la población tiene trabajo informal. Ese 30% de la población de trabajo informal, muchos son de ferias, comerciantes ambulantes, trabajadores no registrados, y obviamente no hay IVA, no hay impuesto a la renta, no hay nada. O sea, y esa es una evasión. Lo que ocurría ahora último, la discusión con los famosos influencers. También. Que movían mucha plata por canje, por publicidad, y no estaba registrado de repente. El mismo caso, así ya poniéndole farándula, pero al corazón de la farándula, de la Naya Fácil, que estaba enojada por el impuesto de su auto, Ahí por el está. impuesto al lujo que mencionó el profesor. Hay un ejemplo. O sea, ella estaba enojadísima, pero es que el auto que tiene es un auto espectacular, o sea, es exclusivo. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta que los influencers de otra beta más, hay gente que gana mucho por criptomonedas también. Las criptomonedas, tiene Las razón, igual es Adolfo. otro- ¿Y saben dónde aprieta el zapato? Es cuando yo hago una inversión. Suponte que te fue bien como influencer y de repente dices voy a comprar una casa, no sé, en X sector voy a pagar 300 millones y lo pagas al contado. Entonces, Sí. Y Y aparece ahí el viene, fisco. y ahí aparece. Ahí aparece. ¿A dónde Ahí te sale? ¿De dónde salió el ¿Dónde recurso? salió los 300 millones? Exactamente. Bueno, es un tema, por ejemplo, de todas las importaciones que se hacen por internet, que durante años fueron gratis, sin derecho a la aduana, sin IVA, Ese es otro, sí. hasta que y que el servicio tiene la facultad para hacerlo instructivo, dijo, bueno, ahora ya, vamos cobrando. O sea, y eso tenía que haberse cobrado hace muchos años atrás. O sea, ¿por qué si yo compro en una tienda regular pago impuestos y si lo importo por AliExpress no pago impuestos? O sea, los derechos de aduana, los impuestos al IVA tienen que ir, no importa si lo compro por acá o lo compro por allá. Pero son mecanismos de control, por eso ahora los bancos, cuando te hace la transferencia bancaria, estás obligado a hacer las retenciones respectivas. O sea, por disposición legal, el banco es responsable de hacer la retención. Así como cuando usted tiene honorario, le hacen retención de impuestos, el banco tiene la obligación de hacerle la retención. Porque es la única forma de pagar visible, que es la transferencia bancaria. Habrá unos pagos directos, pero ahí es difícil que se puedan registrar. Bueno, y además hay otra cosa de fondo que tiene que ver un poco con la situación policial de los últimos años en Chile, que es alguna forma de poder ordenar y tener ordenado el sistema y no se preste, por ejemplo, los lavados, el narcotráfico. No, se mezclan ahí varias Sí, aristas. es que lo que pasa La es seguridad. que está toda la norma del lavado de activos. Nosotros como universidad estamos, como cualquier otra empresa, obligados a tener todo un control del lavado de activos. O sea, por ejemplo, si uno tiene que licitar una compra de computadores, que usted sabe que hay $1 millón cada uno y me lo ofrecen en 500,
Eso es lavado de activos. O sea, Algo. entonces, hay mecanismos como para... Pero se refiere normalmente a las actividades que son más fáciles de registrar. Ya. Pero si usted va a comprar a la Feria Lorca, no se sabe. Ahora, ese tema igual es muy importante. Por ejemplo, ahora con los jóvenes de cuarto año, en auditoría estamos trabajando justamente, como es auditoría, estamos viendo un poco de compliance, de prevenir esto, la prevención al delito, además de la malla que corresponde pasar, y lo que se ha tratado de socializar son los casos de fraude que han habido a nivel nacional e internacional. Y ahí para concientizar a los futuros profesionales para que por algún error de partida que lo involucren. O segundo, que se tienten. Entonces hay que ver también que ahora ya hay consecuencias de cárcel y todo el tema, porque el lavado de activos está muy fuerte, como lo comentaba recién igual, y de pronto por prestar tu cuenta corriente para una transacción es como prestar tu maleta en un aeropuerto a alguien que lleva esta encomienda y tú no sabes qué va. Entonces es un tema muy potente que va también por el que hay una arista tributaria, pero también va por la arista fundamental del país, que tenemos que saber, evitar que se cometan delitos y que nos veamos involucrados o que cooperemos con esos delitos. Entonces, y las sanciones son importantes y fuertes, así que es una arista muy fuerte que es bueno igual tocar. ¿Ustedes han escuchado de las transferencias bancarias? Que antes ustedes podían hacer 1000 transferencias y nadie decía nada. Ahora el banco está obligado a informar las transferencias. Se limitan, ¿Cuántas son? ¿50 transferencias al mes, parece? Pues 50 transferencias. Hay que informarla. Y así, si usted cambia dólares, tiene que informarlo. O sea, todo, porque el dólar también es un lavado, o sea, de dinero. Entonces, no sé cuántos miles de dólares ustedes van al banco y tienen que declararlo. O sea, por eso es que mucha gente va a las casas de cambio, porque no se declaran. Pero el banco está obligado a declarar las transferencias que es la forma de regular y fiscalizar todos estos movimientos ocultos. Sí, por supuesto. Si como decía Adolfo, al final el servicio se va a dar cuenta cuando alguien compra algo y dice dónde sacó el dinero. Claro. Pero mientras no compre nada grande, no se va a notar. No se va a notar. O sea, ¿no le gustó el auto de la señora Fácil? La señorita Fácil dijo no. Oye, llegamos a las 11:40, Así nos una pasó conversación muy volando. entretenida, muy necesaria, muy práctica también. Sí. Agradecemos a ambos profesores, profesor Ricardo, Adolfo, por hoy día poder también ilustrarnos de toda esta área que quizá en simple es muy también complejo de bajar, pero que obviamente en una conversación de este tipo surgen Seguramente que más elementos para hacerlo. Seguramente se hace para la gente que lo está viendo un poquito más amigable. Así es que muchas gracias. Esperamos también haber cumplido con las expectativas de poder abarcar un poquito más que la operación renta y llegar a esta reflexión también de todo el dinamismo que tiene el tema tributario en nuestro país. Muchísimas gracias y Gracias quedan a ustedes. cordialmente invitados para otros espacios. Sí, Muchas gracias, Para muy que amable, un sepan. gusto. Sí, muy Le amable. agradezco las palabras de don Adolfo. Que va a ir registrado el apretón de mano. Sí. del problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pues, entonces llegamos a nuestro tercer bloque, la pausa, ¿No al pausa y volvemos? volvemos para el cierre. Exacto.